Como les decía, el tema de hoy es neuronas e impulso nervioso. No sé cuánto alcancemos a ver de impulso nervioso, pero al menos sobre neuronas sí. Por lo tanto, hay dos objetivos para esta clase. El primero es reconocer las características de las células nerviosas, porque no solamente tienen que recordar características de las neuronas, sino que también de las células que acompañan a las neuronas. Y el segundo objetivo es identificar las etapas y características del impulso nervioso. Como les decía, el tema es bastante abstracto cuando hablamos de impulso nervioso, pero enfóquense como en lo sustancial, qué es lo que está ocurriendo y qué cambios en la neurona están ocurriendo para que se produzca el impulso nervioso. Entonces, eso es como lo más relevante. Vamos. Entonces, en general, tenemos que el sistema nervioso, aquí podemos ver un esquema del sistema nervioso, es un sistema muy, muy, muy complejo porque está formado por un conjunto de muchas estructuras, ¿cierto? Que tenemos, por ejemplo, el cerebro, el tronco encefálico, tenemos la médula espinal, tenemos distintos tipos de nervios, ¿cierto? Muchos, muchos órganos. Y lo importante es que el sistema nervioso trabaja, como decíamos al principio cuando vimos homeostasis, clases anteriores, trabaja en conjunto con el sistema endocrino. Son dos sistemas que siempre van juntos en muchas funciones y siempre, siempre, siempre el objetivo de ambos sistemas es mantener la homeostasis. Recuerden que homeostasis es estar en equilibrio, ¿cierto? En el medio interno, el líquido extracelular, que no sobre ni falte nada, que todo esté de una manera equilibrada, ¿cierto? Y el sistema nervioso, como les estaba diciendo, y el endocrino trabajan en esa función, mantener el equilibrio del medio interno, o sea, la homeostasis. ¿Y el equilibrio frente a qué? Frente a cualquier cambio que pueda haber, ¿cierto? En el ambiente externo o interno. Y claramente coordina el comportamiento, o sea, qué acciones ese organismo va a tomar, voluntarias o involuntarias, para poder hacer frente a estos cambios que están quitando el equilibrio para poder nuevamente centrarse y recuperar el equilibrio. Entonces, el sistema nervioso es muy complejo y muy importante porque es un sistema de relación, o sea, que nos permite interaccionar, ¿cierto?, con el medio, con otros organismos y poder responder de manera adecuada frente a cualquier cambio. ¿Y cómo lo hace el sistema nervioso? A través de todos sus componentes, como les decía. Tenemos el sistema nervioso central, muy general porque en las clases posteriores vamos a ver componentes. Central, que está formado por el encéfalo, ya lo nombraba al principio, donde está el cerebro, el tronco encefálico, el cerebelo, encéfalo, y la médula espinal. Eso es sistema nervioso central. Y también el sistema nervioso periférico, que son todos los nervios que nacen, ¿cierto?, a partir del sistema nervioso central. Entonces, tenemos nervios por todas partes en el cuerpo. Entonces, estos dos sistemas forman en general el sistema nervioso. Y este sistema nervioso, que es muy complejo y que tiene tantas funciones necesarias para la sobrevivencia, está formado claramente por células, como todos los órganos y como todos los tejidos, formado por muchas células. Y tenemos que, y siempre hemos escuchado, la neurona, ¿cierto?, como la célula más importante, como la actriz principal de este sistema, pero no es la única. La neurona también está acompañada por las células que se conocen como células gliales, o también conocidas como glías o neuroglías. Son células que se encuentran en gran cantidad, incluso mayor cantidad que las neuronas, pero no cumplen las mismas funciones que las neuronas, que es lo que vamos a detallar en un rato más. Entonces, el sistema nervioso, en su formación estructural, está formada por células gliales y por las neuronas. Y claramente la neurona es la unidad morfofuncional, o sea, donde van a ocurrir todos los procesos involucrados, ¿cierto?, con el funcionamiento del sistema nervioso. Entonces, esas son unas características generales a modo de introducción del sistema nervioso. Aquí tenemos células gliales, aquí encontré este esquema donde se pueden ver algunos ejemplos. De todas maneras, aquí en la siguiente diapo les dejé, a ver si no me equivoco, hay un cuadro con información para que la puedan revisar después.
Separé aquí SNC, sistema nervioso central, y SNP, sistema nervioso periférico, para separar las glías que solamente encontramos en el sistema nervioso central y las glías que encontramos en el sistema nervioso periférico. Y aquí coloqué la más importante. Vamos a dar algunos detalles de ellas. Aquí tenemos una de las glías más importantes, el astrocito. Fíjense, aquí está el astrocito, tiene esta forma estrellada, muy parecido a una neurona. El astrocito es muy importante porque es una célula glial que se encarga, yo siempre digo así como, de hacer como, así como todo por la neurona. La nutre, le quita desechos, le da soporte. Fíjense aquí en el esquema, se puede ver cómo esta neurona que está con color púrpura está pegada, en cierto modo, a este astrocito y también a un vaso sanguíneo, a un capilar. Entonces, él le puede entregar nutrientes, le puede quitar desechos, le da soporte, la sujeta. Aquí tenemos otro astrocito, miren, está sujetando, ¿cierto?, a la neurona en esta parte, está interaccionando con ella. Entonces, el astrocito es muy importante por eso. Si hay un exceso de algún ion, el astrocito también lo puede quitar para que la neurona esté siempre en equilibrio y esté bien para su funcionamiento. Astrocito. Tenemos también otra célula glial que aparece aquí, fíjense, se llama oligodendrocito, y de las funciones más importantes que podríamos destacar es que el oligodendrocito es la célula que le forma la vaina de mielina a las neuronas del sistema nervioso central. Pero no sé si ustedes habrán escuchado o se acordarán de la vaina de mielina, que es una sustancia de tipo lipídica, ¿cierto?, que se encuentra en las neuronas para que el impulso nervioso sea más rápido. Entonces, ¿quién lo forma? ¿Quién forma esa vaina de mielina? En el sistema nervioso central la forman los oligodendrocitos. Ellos tienen unas estructuras que van enrollando, ¿cierto?, a la neurona, se van adhiriendo a ella aquí, y le van formando esta vaina que es un componente lipídico aislante, ¿cierto?, alrededor de las neuronas. No todas las neuronas tienen, pero las que tienen en el sistema nervioso central es debido a los oligodendrocitos. Entonces, es súper importante esta célula porque es quien le forma. De hecho, si es que mal no recuerdo, el año pasado en la PDT hubo una pregunta con respecto a los oligodendrocitos y células de Schwann. Si es que alguien quizás la rindió el año pasado y se acuerda, o quizás no se acuerdan por tantos nervios, puede que no se olvide, pero yo me conseguí como un documento donde aparecían las fotos que habían sacado a la prueba, súper ilegal, pero en las preguntas que me acuerdo que revisé, aparecía una pregunta sobre oligodendrocitos, y creo que hacían como la pillería, era entre diferenciar el oligodendrocito con la célula de Schwann, que vamos a hablar de ahí. Entonces, que son muy parecidas, pero no es lo mismo, porque actúan en diferentes sistemas. Ya. Entonces, volviendo al tema, los oligodendrocitos forman la vaina de mielina, una estructura, ¿cierto?, de tipo lipídica que envuelve a la neurona específicamente en la parte del axón, para que el impulso nervioso sea más rápido. Y por último, otra célula glial que es muy importante, tenemos la microglía, que aquí está. La microglía básicamente son las células defensivas de las neuronas o del sistema nervioso. Son como tipo macrófagos que se comen a los patógenos, a sustancias extrañas que puedan estar, defienden a las neuronas en ese aspecto para que no haya alguna infección y no haya algún tipo de problema ligado a patógenos o algo parecido. Esa sería la microglía, defensa de las neuronas. Oligodendrocitos forman la vaina de mielina y astrocitos dan soporte, nutrición, ayudan a las neuronas. Incluso, recuerden que las neuronas son un tipo de tejido que, bueno, en realidad es bien controversial el tema. Algunos dicen que se puede, que no se puede en algunos contextos, pero generalmente en personas adultas una neurona no se regenera, no se divide. En laboratorio sí se ha podido hacer, pero aún in vivo no se ha comprobado que neuronas se dividan, se multipliquen. Cuando una neurona se muere para siempre, claramente, y quedan espacios. Y esos espacios, el astrocito lo rellena. Rellena el espacio físico, pero no reemplaza la función, porque claramente la función de la neurona es irreemplazable. Entonces, fíjense la importancia de los astrocitos en la función neuronal. Entonces, hacen todo por ello. Y acá, solito, dejé acá, una célula
también glial, pero que es únicamente del sistema nervioso periférico, de los nervios, las células de Schwann, que tienen la misma función del oligodendrocito, formar la vaina de mielina, pero en las neuronas del sistema nervioso periférico, o sea, en los nervios. Cualquier tipo de nervio, si volvemos a la imagen anterior, aquí, todos los nervios que aparecen aquí y que tengan vaina de mielina, es producto de las células de Schwann. Entonces, en el periférico la vaina viene de aquí, células de Schwann, y en el central la vaina de mielina viene del oligodendrocito. Es la misma función en ese aspecto, pero células distintas de distintos sistemas. ¿Sí? Entonces, eso para que lo recuerden, considerando como el año pasado, como les digo, apareció esa pregunta, entonces, para que lo tengan en consideración. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta el momento? Profe, ¿esa es la Dígame. única diferencia entre el oligodendrocito y la célula Schwann de la ubicación? O sea, sería la diferencia funcional, porque no funcionan para el mismo tipo de neuronas que están en un lugar en otro. Y claro, claramente estas células tienen muchas más funciones, pero de las que tienen que recordar, por lo menos sería esa, y sería la diferencia. Que solamente la vamos a encontrar rodeando axones de neuronas periféricas, y el otro rodeando axones de neuronas centrales. Y sería. Como les decía, aquí dejé una tabla con más información, ahí aparece, lo pueden revisar después y complementar, pero lo que yo les dije es como lo que deberían saber y lo que podrían preguntar. Entonces, ahí queda para que después lo revisen. Luego, tenemos que hablar de la actriz de todo el sistema nervioso, que es la neurona, o las neuronas, las actrices, las más importantes, porque recuerden que son la unidad morfofuncional, o sea, componen el sistema nervioso y funcionan, ¿cierto? Y permiten todas las acciones que hay. Las neuronas son muy complejas y, como decía recién, recuerden que las neuronas, le decía que es controversial, pero no se dividen o no hay algo comprobado que in vivo se dividan o se regeneren, porque son células que están tan especializadas. Bueno, este otro tema es el tema de especialización celular, pero igual, como recordando conceptos, está tan especializada en funciones tan complejas que han perdido la capacidad de reproducirse, ¿cierto? Y si ya le metemos más conceptos como del ciclo celular, diríamos que la neurona está fuera del ciclo en la etapa G0. ¿Se acuerdan de esos conceptos de cuando uno ve mitosis, interfase? Cuando uno dice fuera del ciclo G0, la neurona está fuera del ciclo, porque no se divide, porque se dedica solamente a su función única y especializada. Entonces, eso es como dato extra. Si no se acuerdan, no importa, después lo vamos a repasar igual. Entonces, la estructura de la neurona es la siguiente. Aquí tenemos una neurona típica, que por su forma se llama neurona multipolar, porque tiene muchas dendritas. Yo digo, sí, que parece que fuera un poco como chascona, así tuviera su pelo suelto. Si fuera pelo, claramente no es pelo. Esta sería un tipo de neurona motora. Típica neurona, la más vista siempre, la más ocupada como ejemplo. Tenemos que las primeras estructuras que aparecen aquí, estas finitas, estos como hilitos, se llaman dendritas, y básicamente las dendritas se encargan de recibir información de otras neuronas. O sea, si una neurona estuviera, no sé, somos que esta que está aquí, le va a mandar un mensaje a esta neurona el mensaje lo recibe por sus dendritas. Aquí está. Porque de hecho, en las dendritas hay receptores que permiten captar la señal que le mandó otra neurona. Entonces, eso sería, las dendritas están aquí. Luego, un componente bastante prominente que está aquí al medio, se conoce como cuerpo celular, o también se llama soma. El soma, o cuerpo celular, es la región donde la neurona concentra todos los componentes típicos de una célula. El núcleo, por ejemplo, hasta aquí, el aparato de Golgi, el retículo rugoso, el retículo liso, en realidad todos los componentes, pero se hace bastante énfasis en este organelo que está aquí, que es el retículo rugoso, pero en el caso de la neurona, recibe el nombre especial de cuerpos de Nissl, porque, bueno, el que lo descubrió y todo eso, y principalmente porque, como es el retículo rugoso y produce proteínas, se encarga de producir los neurotransmisores. Recuerden que en el sistema nervioso, cuando después veamos sinapsis,
las neuronas se comunican a través de neurotransmisores. Y esos neurotransmisores tienen que ser producidos en alguna parte y son producidos por el retículo rugoso, que en el caso de la neurona se llama cuerpos de Nissl. Ahí tenemos entonces retículo rugoso. También aquí hay mitocondrias, citoesqueletos, bueno, y todos los componentes de una célula animal van a estar aquí. Pero el mayor desarrollo va a ser del retículo rugoso, los cuerpos de Nissl, y también el aparato de Golgi para que pueda secretar, ¿cierto?, los neurotransmisores. Recuerden que siempre un tipo de célula que secrete algo, como proteínas o lípidos, va a tener asociado un gran desarrollo de un aparato de Golgi para que pueda haber secreción. Entonces, aquí tenemos el cuerpo celular o soma, donde concentra los organelos y distintos componentes típicos de una célula animal. Luego, si vamos un poco más abajo, nos encontramos con una estructura alargada. Sigan aquí la secuencia alargada, que se puede dividir o no, dependiendo. Esta estructura alargada se llama axón. El axón es una prolongación, ¿cierto?, que aparece después del soma, una gran prolongación, ¿cierto?, aquí está, y que básicamente es la zona por donde va a fluir, por donde va a transitar el impulso nervioso, o sea, la información que viaja entre una neurona y otra. Si se dan cuenta, el axón, aquí en este caso, no está solo, está recubierto por esta estructura que se ve amarilla, que es lo que les comentaba recién, que es la vaina de mielina. ¿Sí? Todo esto es vaina de mielina, vaina de mielina, vaina de mielina. Aquí hay oligodendrocitos que estarían enrollándose, ¿cierto?, y formando esta capa aislante de tipo lipídico. De hecho, aquí hay una imagen, fíjense aquí, donde se puede ver el axón y alrededor se ve la capa de mielina. ¿Sí? Parece que me pegué. Ah, no, sí está. No, ya, entonces, eso sería el axón. Puede tener vaina de mielina como puede no tener. Hay axones, hay neuronas que no tienen vaina. Y eso no es malo, porque eso depende. Generalmente en el sistema nervioso periférico hay algunos nervios donde no hay mielina, pero tiene que ser así, es parte de su funcionamiento. Pero los que tienen se ven de esta manera. Este es el axón. Pero la vaina de mielina, fíjense en la imagen, no sé si se nota bien, la vaina de mielina no está recubriendo completamente el axón. La vaina de mielina va por zonas. Aquí sí, en ese pedacito no. Aquí sí, en ese pedazo no. Aquí sí, y así sucesivamente. Y si pudiéramos esta misma imagen verla acá, sería lo mismo. Aquí tenemos, en este espacio pequeño no tenemos. Aquí sí tenemos, y después otro espacio no va a haber. Y eso es para que el impulso nervioso pueda ir pasando por esas zonas donde no hay mielina, por ahí va a ir pasando el impulso nervioso. Entonces, eso sería con respecto al axón. En las zonas donde no hay mielina se llama nodos de Rambier, o Rambier, como le quieran decir, que es un apellido en realidad. Entonces, ahí están los nodos. Ahí no hay mielina. ¿Sí? Entonces, y por último, esta neurona típica tiene una parte final que se puede llamar, aquí aparece como arborización terminal, otro nombre puede ser axón terminal, u otro nombre es el telodendrón, son tres formas de llamarlo, arborización terminal, axón terminal o telodendrón, que es una estructura que es muy ramificada aquí, pero que termina como en unos puntitos, que es, ¿cierto?, la última parte de la neurona, y aquí tenemos algo muy, muy importante, aquí hay una pequeña ampliación de este puntito, que son los botones sinápticos, específicamente botones presinápticos. En estos botones se concentran los neurotransmisores para ser liberados cuando hay una sinapsis química entre neuronas. ¿Sí? Estos botoncitos, cada uno tiene un montón de neurotransmisores que pueden ser enviados después a otra neurona para enviar algún mensaje. Entonces, se llaman botones presinápticos. ¿Sí? Presinápticos porque son los que están antes de la sinapsis. Y la pregunta, y que siempre se confunde, ¿dónde estarán los botones o algo que sea postsináptico? Es como un juego de palabras.
En las Sería la dendritas. dendrita. En las dendritas, muy bien. En las dendritas tendríamos, ¿cierto?, todo lo que sea post-sináptico, pero a uno le cuesta verlo, porque como si post es abajo y pre es arriba, como que tener post arriba y el pre abajo. Pero véanlo así. Aquí a las dendritas llega el mensaje, por lo tanto, ahí tiene que estar el post-sináptico. Y por acá sale el mensaje, entonces está lo presináptico, para que no se confunda. Es todo al revés. Entonces, acá tendríamos lo que es postsináptico en las dendritas, y aquí en la parte final tenemos lo presináptico, porque es de donde sale el mensaje. Y recuerden que en las dendritas llega el mensaje. Entonces, ahí está el pre y el post. Eso como dato. Ya, eso sería con respecto a la neurona estructura típica. Luego, Una consulta. sí, dígame. La vaina de mielina acelera el impulso nervioso, ¿cierto? Más que acelerar, la vaina de mielina actúa como un aislante que, a ver, vean, no sé si la imagen se nota, miren, fíjense. Si imaginemos que esta neurona no tuviera mielina, esto amarillo no existe, es todo azul, sin mielina. El impulso tendría que venir por aquí, pasar por todo, recorrer todo el axón, Pero como esta neurona tiene mielina, el impulso va a ocurrir aquí, pero después no ocurre aquí, y después no ocurre aquí, ocurre acá, y después acá. Entre comillas, se dice que así como que fuera saltando. No salta realmente, no es literal, pero pareciera que fuera saltando porque ocurre en este punto, y se ahorra todo este espacio. Entonces, a eso se refiere que sea más rápido. ¿Sí? No sé si se entiende la... ¿Cómo? ¿Profe? Dígame. ¿Qué hacen los nodos de Ranvier? ¿Cómo? ¿Qué hacen los nodos de Ranvier? En los nodos de Ranvier, ahí ocurre el impulso nervioso cuando hay mielina. Donde hay mielina no ocurre impulso nervioso, aquí no hay, aquí se salta este espacio. Si el impulso viene, está en el soma, viene por aquí viajando, aquí no ocurre impulso, se salta al nodo de Ranvier y ahí sí ocurre impulso. Después se salta, ¿Funciona que ocurra el impulso? acelera el impulso porque se va ahorrando espacio. Y así como que fuera saltando, como les decía, saltando como una carrera de saltos. Entonces hay cierta parte por donde no va a pasar. Se saltó ese espacio. Entonces eso hace que sea más rápido. ¿Sí? Porque la vaina actúa como un aislante. ¿Cómo? Es que, a ver, como que nunca me ha quedado bien claro qué ¿Ya? es impulso en sí. O sea, de ahí lo vamos a ver, pero en general el impulso nervioso es el viaje de información que ocurre a través de una neurona. Entonces, información o como energía eléctrica, por decirlo así, o intercambio de iones que va ocurriendo entre un lugar y otro. Pero más adelante viene eso, así que tranquilo, sí, igual se queda un concepto bastante complejo, pero vamos a verlo de ahí. Entonces, eso con respecto a la neurona. Aquí, como les decía, son la unidad funcional, ¿cierto? Y morfológica del sistema nervioso, y estas pueden responder a estímulos. O sea, si se estimula adecuadamente, la neurona genera un potencial de acción, que eso conlleva a un impulso nervioso, y por lo tanto información que va a viajar de una neurona a otra, y que lleva un funcionamiento en conjunto, no solamente de una. ¿Sí? Entonces, eso con respecto a la neurona. Al igual que lo anterior, dejé acá una tablita con más información para que la puedan revisar con más detalle. Así que ahí pueden ahondar un poco en esos conceptos. Ya, y ahora viene la parte un poco más compleja, confusa. Traté de buscar alguna imagen que fuera como la más clara posible. Esto es, de verdad, así como más de como 2 horas buscando alguna imagen y al final no me convencía ninguna. Y me quedé con esta. De hecho, la traduje, o sea, y la cambié. Así que estoy haciendo experto en cambiar imágenes y en agrupar imágenes. Nunca lo había hecho, ahora lo estoy haciendo. Ya, clasificación de las neuronas. Tenemos que las neuronas se pueden clasificar en 2 tipos, o de acuerdo a 2 características. El primer punto de vista es funcional, o sea, qué función cumplen, que sería la que se está mostrando aquí, y la segunda clasificación es de acuerdo al número de prolongaciones que tienen, o sea, de acuerdo a su estructura. Entonces, función o estructura. Esta imagen que está aquí está mostrando la clasificación de acuerdo a la función.
tenemos en el número 1, fíjese que esta es la neurona número 1, aquí termina, ¿sí? Aquí está la 1, esa es la 1, se llama neurona sensitiva, ¿cierto? O neurona sensorial, o también llamada neurona aferente. Son los 3 nombres que pueden encontrar: sensitiva, sensorial o aferente. Y la función de esta neurona, principalmente, es que conducen información desde los receptores. No sé si recuerdan que el sistema nervioso, y en general, ¿cierto?, nuestro cuerpo, funciona a través de receptores que captan algún estímulo interno o externo, y ese estímulo tiene que transformarse, ¿cierto?, en información que se procese. Entonces, las neuronas sensitivas son las que llevan esa información que está llegando desde los receptores. No sé, podría ser, por ejemplo, en el ojo capta luz, y esa información de luz tiene que viajar, ¿cierto?, al sistema nervioso. ¿Y cómo viaja? Viaja a través de las neuronas sensitivas. Ellas, desde el receptor, llevan información hacia el sistema nervioso central, que dependiendo el tipo de estímulo, el tipo de receptor, la información podría ir al cerebro, podría ir al cerebelo, podría ir a la médula espinal, o podría ir al tronco encefálico. Todo depende. Pero en este momento eso no importa dónde llegue, lo que importa es que llega al sistema nervioso central. Entonces, la sensitiva es la primera, por decirlo así, que trabaja luego que el receptor captó un estímulo, ¿sí? Entonces, neurona sensitiva. Por eso, piénsenlo siempre como de sentido. Sensitiva, sentido. Está en los sentidos, o sea, en los receptores, ¿sí? Entonces, ellas llevan información desde el receptor hacia el sistema nervioso central. Esa es la una. Bueno, aquí coloqué al revés las dos, o sea, me refiero a la número 2, aquí es interneurona, tendría que haber cambiado acá. Acá tenemos el siguiente ejemplo, la interneurona, o también llamada neurona de asociación. Inter, entre, asociación, asocia una con otra. Está al medio, como entre dos, o más de dos, claramente. Interneurona. Y básicamente, esta es la neurona que conecta la sensitiva con la siguiente neurona, que es la que vamos a ver ahora, que es la motora. ¿Sí? Está al medio. ¿Sí? Esta lleva información, probablemente aquí, o sea, no probablemente, acá tenemos el sistema nervioso central, y ella va a estar mediando entre las respuestas que se generan y las respuestas que se envían a través de la motora. Reciben información, aquí se procesa la información, y esta es intermediaria en ese paso, y aquí se envía una respuesta, que es la neurona número 3, que es la neurona motora, o también llamada eferente. Dígame. ¿La interneurona se ubica en la médula espinal o no? ¿Podría estar en la médula? Si es que estuviéramos hablando de un reflejo, por ejemplo, sí, ahí estaría en la médula, en ese caso. ¿Sí? O si no, si es cerebro u otra, va a estar en el sistema nervioso central. Dígame. A ver, el sistema nervioso central está ¿Sí? en la interneurona, no entiendo. Ahí estaría, claro, ella formaría parte de esa parte, de ese lugar donde llega la información y se procesa la información. ¿Sí? Y ella va a poder recibir, ¿cierto? Aquí se procesa, que supongamos que fuera la médula espinal que estuviera aquí, un trozo de médula espinal, y después que se envía una respuesta, la misma interneurona va a estar conectando aquí, y esa información se la va a pasar a la neurona motora, que es la que realiza la acción, o más que realizar la acción, lleva la respuesta al efector, que sería la última neurona dentro de este trío, por decirlo así, de funcionamiento. Y la neurona motora o eferente, como les decía, es la que lleva la información, lleva la respuesta, ¿cierto? Lleva lo que tiene que ocurrir a los efectores. Los efectores pueden ser órganos o pueden ser glándulas, que podría ser que una glándula libere algún tipo de secreción, o podría ser que el músculo se irrigue para que esté presto para contraerse, también podría ser. Entonces, ese sería el circuito de información. Neurona sensitiva, que lleva la información que se recibe en los receptores, interneurona o de asociación, que va a estar mediando, ¿cierto?, entre la sensitiva y la siguiente, que es la motora,
y se puede ubicar, en este caso decíamos, en órganos del sistema nervioso central, que va a estar como intermediaria de esa información que se va a recibir y a entregar, y la motora, que lleva una respuesta hacia los efectores, que pueden ser glándulas o pueden ser órganos. Entonces, esta es la clasificación de acuerdo a la función que tienen las neuronas. ¿Sí? ¿Preguntas? Profe, con Diga. respecto a la neurona sensitiva, el soma no se encuentra siempre con la dendrita cerca, ¿cierto? No Como que siempre. De la hecho, morfología es diferente. claro, Por ejemplo, la 2 igual no tiene el axón. claro, de hecho, o sea, lo que no tiene la 2 no tiene mielina. Tiene axón, aquí está, pero no tiene mielina. De hecho, la 2 es parecida a la 3, solo que no tiene mielina. Pero por lo general, pero es que este es el punto, no es siempre que ocurra así, pero generalmente las neuronas que son sensitivas tienen esta forma. Un soma que está sobresaliendo de acá y no tiene estas dendritas como las típicas neuronas que vemos. Y por lo general, pero no siempre, las interneuronas y las motoras tienen esta forma. Pero no es siempre, pero suele ser así. Traté de buscar en DEMRE, esta semana he estado buscando explicaciones del DEMRE, respuestas frente a preguntas del 2010 en adelante, como para tener información que sea de acuerdo a lo que ellos piensan, y no encontré nada acerca de esto. De hecho, todo mucho más sencillo, como una neurona aquí, acá, y nada más. Entonces, no podría decir el DEMRE dice esto o no dice esto, pero por lo general las sensitivas tienen esta forma, y por lo general las interneuronas y las motoras tienen esta forma. Por lo general, siempre hay excepciones. Y por último, tenemos la clasificación de acuerdo a la estructura que tienen, ¿cierto?, las neuronas. Esto no es de acuerdo a función, sino de acuerdo a estructura. Y aquí tenemos la neurona típica, que les decía se llama multipolar, estaría aquí en el número 3, que es la más conocida, la más abundante igual, y la más estudiada, y se caracteriza porque tiene un solo axón, vean, un solo axón, y tiene muchas dendritas que están saliendo desde el soma. Esa es su característica. Es como la típica, así como chascona, por decirlo así. Neurona multipolar. Y que, de acuerdo al ejemplo que les di, coincide que esta forma multipolar, voy a volver atrás, podría ser motora o podría ser interneurona. Por lo general coincide. No siempre es así tan específico, pero, o sea, tan que se cumpla, pero suele ser así, la motora. En cambio, la bipolar y la unipolar, o también llamada pseudo-unipolar, que es lo mismo, tienen otra forma. Fíjense cómo son. Aquí en este caso esta sobresale, se prolonga el soma, ¿cierto?, fuera del axón. Y acá la bipolar tiene esta forma. Pareciera que acá tuviera como un nuevo axón, pero realmente no es un axón, porque el axón está solamente aquí. En el caso de la bipolar, tiene dos prolongaciones, la que está aquí y la que está acá, y tiene, ¿cierto?, una dendrita y un axón. Entonces, hacia los lados, bipolar. Y la pseudonipolar tiene también prolongaciones, ¿cierto? Y como dice acá, dice, en la mayoría de los casos se comporta como dendrita y como axón. Aquí no hay como un axón definido, porque fíjense, el soma sobresale. Entonces, el axón y la dendrita es como casi lo mismo, porque, fíjense, hay algo continuo, porque el soma está fuera. Entonces, eso es. Por lo general, esta va a estar en los sentidos, esta también en los sentidos, o en algunos casos, esta podría ser la interneurona, por eso les decía, no siempre va a ser así, y también por lo general la motora va a ser interneurona, o sea, multipolar, interneurona o motora. Es más frecuente encontrarla ella, pero también a veces puede estar ella. Así que por eso, no sé, como que apréndanse, más que como forma y función, apréndanse la función que tiene cada una. Que hay sensitivas, hay interneuronas y hay motoras. Eso es más importante que ver como la forma con esto, porque he conocido estudiantes que se estresan un poco con esto y sufren como, ¿cómo aprendo esto? No sufran con eso, no es un tema para sufrir. Es para, enfóquense en la función es lo más importante. Entonces eso como consejo, como consejo.
De hecho, como les decía, en lo que estuve buscando en el DEMRE, en general aparecían cosas así como la sensitiva, la interneurona, y aparecía la motora. No, en ninguna parte preguntándole si es pseudonipolar, si es bipolar, si es multipolar. No, eso no aparecía. Más por función que por estructura. Pero igual, tienen que saber que hay dos clasificaciones. ¿Sí? Entonces, esa información. ¿Consultas? ¿Dudas? Ya, continuamos entonces. Ya, entonces ya revisamos las generalidades de las neuronas, así lo más característico, algunas funciones, características de acuerdo a la estructura. Y ahora tenemos que hablar un poquito de impulso nervioso, de manera muy general, porque yo creo que por el tiempo que nos queda, no sé cuánto alcancemos a ver. Impulso nervioso. Si hay alguien preguntaba así como, nunca me ha quedado claro el impulso nervioso y todo eso. Vamos a ver conceptos ahora, entonces la idea es para que pudiera quedar lo más claro posible. Yo digo, primero, antes de entrar a hablar del impulso nervioso y todo eso, yo les recomiendo que se aprendan este dibujo. Iba a dibujarlo yo, pero dije, va a quedar muy feo, así que busqué una imagen en internet, me costó encontrarla hasta que encontré una. En general, en todas las células, y específicamente en la neurona, se da una dinámica, por decirlo así, de cantidades de iones distintas adentro y afuera. Claro, porque si ustedes recuerdan cuando estudian los tipos de transportes a través de la membrana, algunas sustancias se caracterizan porque entran, otras salen, otras entran en contra de gradiente, otras salen en contra de gradiente, etc. Tenemos que, por lo general, y como digo, en todas las células, sobre todo en las neuronas, se da esta característica, que dentro de la célula, o sea, en el citoplasma, en el LIC, L-I-C, LIC, líquido intracelular, el ion positivo que más abunda es el potasio. Por eso aquí aparece el potasio dibujado grande, ¿eh? Grande. Esa es como la técnica para recordar esto. También adentro tenemos otros iones, pero que están en poquita cantidad. El cloro, que es negativo, hay poquito, por eso se dibuja pequeñito. Y también está el sodio, que es positivo, y se dibuja pequeñito porque también hay poco, no hay mucho. Y aquí aparece con una palabra grande los aniones orgánicos, que son proteínas principalmente, tienen carga negativa, por eso aniones. Y la palabra aparece grande porque claramente las proteínas, como son macromoléculas, tienen tamaño grande. Entonces, la carga positiva más abundante dentro de una célula es el potasio, y lo que tenga carga negativa más grande dentro de la célula son las proteínas conocidas como aniones orgánicos. Eso es, por dentro. Por fuera es distinta la cantidad, pero son las mismas moléculas o iones. Tenemos que afuera lo negativo que más abunda es el cloro, por eso se dibuja grande, cloro grande, porque hay más afuera. El ion positivo que más abunda fuera de la célula, o sea, en el LEC, líquido extracelular, es el sodio, por eso el sodio se dibuja grande, un sodio grande, y también tenemos potasio, pero poquito, por eso el potasio se dibuja pequeñito. ¿Cuál es la idea de esto? La idea de dibujar los símbolos grandes, pequeños, etc., es que cuando ustedes tengan que pensar qué ion entra, qué ion sale, ustedes al ver el dibujo digan, a ver, el cloro, según ustedes, ¿entra o sale? De acuerdo al dibujo, si es que se entendió la idea. El cloro, ¿entra o sale? ¿Se atreve? Entra. Entra, ¿cierto? Porque lo dibujamos grande afuera y pequeño adentro, por lo tanto, entra. El potasio, ¿entra o sale? Sale. Sale, perfecto. ¿Y el sodio, entra o sale? Claramente, Entra. entra. Este dibujo, yo se lo recomiendo, por lo menos yo así, cuando me aparecen preguntas de transporte activo, pasivo, lo que sea, y también para neuronas, a mí me sirve mucho dibujar grande para saber qué es lo que hay más adentro o más afuera. Les sirve, por ejemplo, si en una pregunta de la prueba les dijeran, en una célula hay más potasio adentro que afuera. Si ustedes, ¿qué hacen? Dibujan una célula, un círculo,
y dibujan un potasio grande adentro y uno pequeño afuera. Ustedes pueden decir, debería salir, pero si la pregunta les dice que está entrando, ustedes podrían saber que sería transporte activo. Es una técnica que puede servir, a mí por lo menos me sirvió en la universidad y me sirve ahora, y a algunos les podría servir. Entonces, eso con respecto a ese dibujo. Entonces, por eso puse como primera idea. Entonces, va a haber una dinámica constante donde el cloro puede entrar, el potasio puede salir, el sodio puede entrar, pero siempre por los transportes que van a estar ocurriendo, que vamos a ver desde ahí, las cantidades se mantienen iguales. O sea, el cloro más afuera, el potasio menos adentro y más adentro, o sea, el potasio menos afuera y más adentro, el sodio más afuera y menos adentro, y faltó preguntar, ¿y los aniones orgánicos entran o salen? ¿U otra alternativa? ¿Se mantienen? Se mantienen. No salen ni entran porque como son proteínas muy grandes, no pueden salir. Entonces, ellas siempre se quedan adentro y tienen carga negativa. Entonces, la pregunta es, ¿qué carga tendrá la célula por dentro? En este caso, la neurona. ¿Será positiva por dentro o será negativa por dentro? ¿Quién se atreve? Negativa. Negativa. Muy bien, es negativa. ¿Por qué? Porque los aniones orgánicos, que son proteínas con carga negativa, están adentro. Entonces la carga de adentro siempre va a ser negativa, en un estado normal, por decirlo así. En cambio, por fuera de la membrana, ¿cierto? La célula, como tiene mucho sodio que es positivo, la carga por fuera tiende a ser siempre positiva en un estado, entre comillas, normal. O sea, donde no hay ningún cambio extra ni nada que esté cambiando el equilibrio. Por dentro negativa, por los aniones orgánicos, y por fuera positiva, por el sodio. No sé si se entiende esa idea. Les pediría yo, por favor, que si algo no lo entienden, para volver como a dar la idea. Pero eso es con respecto a las cargas. Por dentro negativa y por fuera positiva. Entonces, ¿qué se genera aquí? Como término más físico. Ahí, si es por dentro negativo y por fuera positivo, ¿qué está ocurriendo? ¿Un dipolo o dos polos? Claro, hay polaridad, ¿cierto? Hay dos polos, ¿cierto? Un polo negativo por dentro y un polo positivo por fuera, ¿sí? Así como una batería de algún vehículo o como una pila que tienen dos polos, eso es. ¿Alguien me va a preguntar algo? No sé qué había... ¿No? Ya. Entonces, eso tendríamos. ¿Sí? Yo les recomiendo este dibujo, de verdad se los recomiendo, sirve mucho, muchísimo, no solo para temas de impulso nervioso, sino también para el tema de transportes. Si ustedes se lo aprenden, lo pueden aplicar rápido y es fácil para no equivocarse al momento de discriminar en algún tipo de transporte. ¿Sí? Luego, algunos conceptos, entonces ya de lo que hablábamos recién, tenemos que en la neurona, y en muchas células, pero estamos hablando de la neurona, hay polaridad. O sea, dijimos que por dentro, aquí tenemos el axón, un trozo de axón, por dentro es negativa y por fuera es positiva. O sea, hay dos polos con características distintas, ¿cierto? Cargas positivas por fuera y cargas negativas por dentro. Entonces eso es polaridad. En el caso de la neurona, tiene polaridad. Negativa por dentro, positiva por fuera. Siempre en condiciones normales, eso van a ser sus polos. Siempre en condiciones normales. Si se altera, puede cambiar. Pero si no se altera, siempre va a tender a estar negativa por dentro y positiva por fuera. Voy a ser muy reiterativo con esto para que no se lo olvide. Negativa por dentro, positiva por fuera. Otro concepto importante es el impulso nervioso. Me preguntaban, ¿qué es el impulso nervioso? Básicamente, como les decía, el impulso nervioso es transporte de información. O sea, cómo una información fluye entre neuronas, específicamente a través de los nervios. ¿Y cómo fluye esa información? Fluye por medio de iones, por ejemplo, el sodio y el potasio. Entonces, en la imagen que estaba colocando anterior, ya habíamos visto, voy a atrás un poquito, habíamos visto potasio, sodio. Entonces, cuando ocurre impulso nervioso, lo que va a estar pasando, así como a grandes rasgos, es que va a entrar el sodio y va a salir el potasio. Esa es como la forma en que funciona el impulso nervioso. Entran iones, salen iones.
Entran iones, salen iones. Y eso básicamente, como en pocas palabras, sería el impulso nervioso. Así de sencillo, pero como la explicación es un poco más engorrosa, como por todo lo que está pasando, que esta proteína de aquí, proteína de allá. Entonces aquí tenemos una imagen donde veríamos cómo el impulso nervioso debería moverse, pero no se mueve. Me traicionó la imagen. Bueno, aquí debería haberse movido, aparecía una luz que se generaba en el soma y viajaba a través del axón. Bueno, para la próxima. Otro concepto importante, tenemos potencial de reposo. Profe, Díganme. en este caso el impulso nervioso igual se puede llamar potencial de acción, ¿o no? Es que el impulso nervioso necesita del potencial de acción para que ocurra. O sea, son como sinónimos, pero no tan sinónimos. Para que ocurra el impulso nervioso, tiene que haber previamente un potencial de acción. Y cuando hay potencial de acción, ocurre el impulso nervioso. Es como uno depende del otro. El impulso es más general. El potencial es específico en una cierta característica puntual. Entonces, pero generalmente se usan de manera igual, como sinónimos, porque finalmente involucran lo mismo, que es transporte de información, movimiento de iones, algunos adentro, otros afuera. Esa es la idea. Otro concepto importante es el potencial de reposo. Yo les decía que cuando una célula está como entre comillas en condiciones normales, estas cantidades se mantienen así, por dentro negativa, estas cargas, perdón, y por fuera positiva. Adentro más potasio, afuera más sodio. Y eso ocurre cuando una neurona, porque estamos hablando de la neurona, está en potencial de reposo. O sea, no se está comunicando de manera activa, no está transmitiendo impulso nervioso, no está enviando información a otra neurona, está en reposo. No dormida, porque no podría pasar, estaría muerta, pero no activa en su función de comunicación. Y realmente eso ocurre muy poco porque las neuronas están funcionales a cada rato, entonces sería como un lapso de segundo donde podría ocurrir eso. Pero de todas maneras se llama potencial de reposo, cuando no hay una actividad funcional constante. No está enviando información, no se está comunicando. ¿Sí? Potencial de reposo. Aquí tenemos una imagen. Fíjense primero, interior negativo, tampoco se mueve. Debería haberse movido. Fracasé con los GIF. Bueno, la cosa es que aquí estaba negativa por dentro, positiva por fuera, y de pronto se ponía positiva por dentro y negativa por fuera, y ahí cambiaba el potencial. Para la próxima. Y otro concepto, potencial de acción, que no es lo mismo que impulso nervioso, y que básicamente es transmitir impulsos de corriente eléctrica a través de la neurona, cambiando las concentraciones intra y extracelulares de ciertos iones. Si se dan cuenta, es como casi lo mismo que impulso nervioso, casi la misma definición, solo que son, por eso dije, se pueden ocupar como sinónimos a veces, o se pueden ocupar indistintamente, depende del contexto. Y básicamente, como les decía acá, es cambiar concentraciones. O sea, si el sodio estaba afuera, el sodio va a estar adentro. Si el potasio estaba adentro, el potasio va a estar afuera. Esa es la idea general. Potencial de acción. Vicente, dígame. Levanto la mano. Los neurotransmisores, esos ¿Ya? tienen que mover antes que el impulso nervioso. Claro, ¿No? sí. Cuando hablamos de neurotransmisores, Porque, estamos hablando ya de la sinapsis. Y eso quiere decir que cuando una neurona ya, libera un neurotransmisor, podría hacer que la neurona que recibe el neurotransmisor le ocurra un potencial de acción. O sea, se genere ok. impulso nervioso. O podría hacer que en esa neurona no se genere potencial de acción y por lo tanto no haya impulso nervioso. Entonces, los neurotransmisores tienen esa característica. ¿Sí? Cuando hay en la sinapsis. Ya. Y por último concepto, potencial de membrana, es otro concepto que igual es importante reconocerlo, que básicamente se refiere al voltaje que hay al hacer una comparación con la parte interna de la membrana, en el leak, y la parte externa de la membrana, en el lake. Y que siempre, cuando está en reposo, tiene un valor negativo, aproximadamente menos 70 milivolts, MV, milivolts. Ese sería el potencial de membrana. Entonces, así como que ustedes colocaran estos
se me fue la palabra, cuando tienen que ver con estos instrumentos que miden la electricidad, voltímetro, no estoy seguro cómo se llama, pero los colocan en un punto y en otro, ven cuánta carga hay. Si colocaran eso que fuera microscópico, claramente muy pequeño, para una neurona, existen en todo caso, podríamos ver que hay un voltaje neto que es de carga negativa, menos 70 milivolts aproximadamente. En algunos libros puede decir menos 60, menos 55, menos 65, pero es un valor aproximado, menos 70 milivolts. Creo que tengo una imagen aquí, voy a volver aquí. Aquí tenemos la imagen, ¿sí? Aquí está menos 70 milivolts. O sea, para que una neurona esté en reposo, tiene que tener una carga neta negativa. Y con esto voy a terminar, porque si no va a ser mucho. Y el próximo jueves ya hablaríamos de los conceptos directamente involucrados en el potencial de acción. No sé si hay alguna pregunta